Eduardo y Susana eran una hermosa pareja joven que apenas comenzaban a disfrutar de la vida. Sin embargo, ya Susi estaba ansiosa de conocer a su futura suegra, así que cada día le recordaba impacientemente a Eduardo su anhelo de conocer a la mamá del amor de su vida. Él con mucha paciencia le recordaba que tenían que esperar las vacaciones, ya que él trabajaba en el ejército, por lo que no podía salir de la ciudad, y su madre vivía en un pueblo un poco alejado, ya que su esposo había muerto hace más de 10 años y ella decidió volver a su pueblo natal para que se hiciera su vida, dejándole el apartamento a su hijo para que hiciese su vida. Él tomó la decisión de seguir los pasos de su padre y se preparó en la ciudad para ejercer como militar. Por tal motivo Eduardo no visitaba constantemente a su madre, pero ella entendía las razones, ya que vivió toda su vida esa rutina con su esposo. Se iba por semanas, luego regresaba, y así hasta que murió. Tan pronto le otorgaron las vacaciones, Eduardo llama a su madre para avisarle que iría a visitarla, pero llevaba compañía. Doña Betty de inmediato se imaginó que se refería a su futura nuera, ya que la última vez que habían hablado por teléfono, él le contó sus enormes deseos de casarse, pero no le contaba sobre Susana específicamente. Pero Eduardo era igual que reservado y misterioso que su padre, por lo que ya Doña Betty estaba acostumbrada a tanta incertidumbre. En cambio, Susana estaba muy nerviosa por el viaje. No sabía cómo iba a reaccionar su futura suegra. Temía no ser lo que la señora deseaba para su hijo, pues físicamente no era muy atractiva, según los estereotipos de la ciudad. Además que no tenía familia, ya que creció en un orfanato, por lo cual desde muy joven tuvo que trabajar. Por suerte se le dio muy bien el pintar, obteniendo un buen empleo en una fábrica. Sin embargo, no le alcanza el sueldo para tantos gastos que tenía, así que vivía en una pequeña residencia de obreros, a pesar de aceptar trabajos extras y horas de sobretiempo. Realmente era una chica muy esforzada y trabajadora, pero temía que esto no fuera suficiente para Doña Betty. Por fin llegó el día de visitar a Doña Betty, así que Eduardo pasó recorriendo a Susana por su residencia y emprendieron su viaje. Al notar a su novia tan nerviosa, Eduardo intentó darle ánimos. Él estaba seguro que su mamá le iba a aceptar. Además, seguro se iban a distraer abriendo todos los regalos que le habían comprado y sin darse cuenta, entrarían en confianza. Cuando entraron al pueblo, notaron que había muchas casas abandonadas, otras en tal ruina, generándole nostalgia a Eduardo, pues allí vivió parte de su infancia. Además era inaceptable que su madre viviera en un lugar tan abandonado, pero sabía que el sueño de ella era volver a vivir a su pueblo, así que lo mejor que podía hacer era remodelar su casa y brindarle todas las comodidades posibles, pues realmente admiraba a Doña Betty. Fue una madre entregada, siempre elegante, humilde y amorosa. Tan pronto llegaron, Susana se maravilló del hermoso jardín que rodeaba la casa de Doña Betty, ya que también le encantaban las flores y la hermosa dama era una especialista cultivándolas. Luego de conversar un par de horas, Doña Betty confirmó que su hijo había elegido a una buena mujer y Susana también se sentía muy cómoda con su futura suegra, por lo que en un cerrar y abrir de ojos se fue todo el tiempo y ya debían volver a la ciudad. Pero obviamente antes de irse, Doña Betty le confesó a su hijo lo agradable que le había parecido la chica, dándole toda la confianza y apoyo para su matrimonio. De esta manera, Eduardo se sintió seguro de su decisión y meses después se casó con Susana. Luego de la boda, Doña Betty les obsequió totalmente la casa a los recién casados para que así Susana pudiera tener libertad de tener remodelaciones según su buen gusto y sentirse realmente como la mujer y dueña de su hogar. Susana estaba realmente emocionada, pues nunca había tenido una casa propia y ahora no solo tenía eso, sino también una familia que la amaba. Pero aún faltaba una última sorpresa. Pero esta vez era Susana quien la daría, así que esperó estar sentados en la mesa para anunciar que estaba embarazada. Al principio Eduardo no lo podía creer, pero luego de ver la prueba de embarazo, no pudo contener su emoción y brincaba mientras la besaba y le recordaba cuánto la amaba. Estaba tan alegre que no solo quería uno, sino 2 bebés. Para Susana fue difícil el embarazo. Mientras trabajaba tenía que contener las ganas de vomitar y el gran sueño que esto le provocaba. Así que los fines de semana, Eduardo la llevaba a casa de Doña Betty para que descansara y despejara la mente. Además que en el pueblo su suegra también la esperaba, con frutas y comida saludable. Así logró mantenerse sana hasta el día que dio a luz
Para sorpresa de todos, fue una hermosa niña, y luego de disfrutar como familia tan anhelada llegada con flores y globos, Eduardo preparó una fiesta con amigos, donde Susi conoció las esposas de sus compañeros de trabajo. El tiempo no pasó en vano, la niña fue creciendo, y el amor de Susana y Eduardo cada vez era más fuerte, no solo como marido y mujer, sino también como mejores amigos y confidentes. Sin embargo, por motivos de trabajo, Eduardo tenía que ausentarse por semanas, mientras que su esposa e hija se quedaban solas en casa, nerviosas por lo que le podía pasar, ya que le tocaba estar al frente de la zona en conflicto. Sin embargo, cuando Eduardo volvía, intentaba recuperar todo el tiempo perdido y disfrutarlas al máximo, pero cada vez era más difícil estar sin ellas. Incluso cuando estaba en el cuartel y miraba su foto, no podía contener las lágrimas. Antes de irse de nuevo, Eduardo le comentó a su esposa que debía ir a la guerra, pues las cosas habían empeorado en la zona de conflicto. Esto generó mucha preocupación en Susana. Sin embargo, él la abrazaba, tratando de infundirle confianza, pero lo más difícil fue despedirlo y verlo montar en el bus rumbo a la zona de conflicto. Tan pronto llegó al lugar, se dio cuenta que quizás no regresaría a casa, pues debían sobrevivir en todo el sentido de la palabra. Eduardo le escribía cartas a su esposa e hija, pero omitía la realidad para no asustarlas. Sin embargo, su corazón sabía que algo no andaba bien, así que durante todos esos días conducía junto a su hija a la casa de doña Betty para no sentirse sola y tener un poco de apoyo emocional, pues su suegra, a pesar que también estaba preocupada, ya había pasado por esto, así que sabía cómo tranquilizarla. Luego de un par de semanas sin recibir cartas y con un mal presentimiento, Susana acude al comandante para buscar una información sobre Eduardo, pero el señor solo la evadía y a la vez ella sentía que le estaba ocultando algo. Sin embargo, por más que insistió, no logró obtener ninguna información sobre su esposo, así que decidió visitar a las esposas de los compañeros que conoció aquel día en la celebración por la llegada de su hija. Pero ellas, con mucha paz, le recordaban que desde el momento que se montó en el autobús existía la posibilidad de que muriera, así que solo había que esperar la noticia. Susana, por su parte, no entendía cómo podían ser tan indolentes, mientras que ella sentía que su corazón se desvanecía. Esa misma noche, llegó la noticia que habían fallecido 7 hombres en la zona de conflicto. Entre ellos estaba el nombre de Eduardo. Esto impactó tanto a Susana que se desplomó en el suelo y su hija salió corriendo en busca de ayuda, pero solo encontró a su vecino, así que fueron y el hombre la colocó en el sofá. Mientras reaccionaba, su hija se acurrucaba en su pecho. A las pocas horas llegó doña Betty, también sorprendida por la noticia. No podían describir el dolor que estaban sintiendo en ese momento, pero era evidente, por lo que el vecino decidió quedarse y prepararles comida. Al pasar los días, las mujeres seguían en un profundo dolor. Doña Betty ayudaba a cuidar a la pequeña, pero aún así no lograba que Susana se levantara de la cama. Así que el vecino, quien también había sido un buen amigo para Eduardo, la visitaba para ayudarla con la comida y el cuidado de la casa junto a doña Betty. Susana, por su parte, no le encontraba sentido a la vida. Había adelgazado exageradamente y su rostro no era el mismo. Incluso dejó de prestarle atención a su propia hija. Los años pasaron y la pequeña se graduó de la escuela secundaria y estaba por entrar a la universidad, pero Susana aún vivía sumergida en el dolor. Incluso estaba por mudarse al pueblo con su suegra y dejarle la casa a su hija para que continuara su vida, ya que ella no pretendía volver a conocer a más nadie, ni quería volver a las actividades de antes. Una noche lluviosa, alguien llamó a la puerta, pero doña Betty estaba ocupada y no podía abrir, así que le pidió a Susana que la fuera a ver. Así que se puso un abrigo y se acercó. Cuando preguntó quién era, un hombre respondió con voz baja: «Alguien que esperabas hace mucho tiempo». En ese instante, el corazón de Susana se encogió, pues esa voz era muy similar a la de su difunto esposo, y en cuestión de segundos su vida pasó por delante de sus ojos, y en cuanto abrió quedó atónita de lo que estaba viendo, pues efectivamente era su esposo quien llamaba a la puerta. Él solo alcanzó a tomarla antes de que se desmayara y la llevó adentro. En la sala logró reaccionar y lo besó apasionadamente, cuando de pronto su madre lo mira y también rompe en llantos. Luego de todas las reacciones, por fin pueden sentarse a hablar y buscarle respuestas a todas las dudas que tenían. Efectivamente, en la zona de conflicto hubo una masacre donde murieron varios compañeros, pero otros como él fueron llevados como esclavos por los enemigos durante todos estos años a cambio de la paz. Es decir, el propio Estado
había vendido a sus soldados a cambio de finalizar la guerra. Fueron llevados a un calabozo donde los golpeaban y luego tuvieron que servir al ejército del otro país. Pero todas las escenas sangrientas no eran fáciles de contar y era aún más complicado volver a recordarlas. Pero lo importante ahora era que estaba allí con vida. Gracias a algunas amistades que hizo, logró escapar y llegar sin que nadie se diera cuenta a su casa. Pero ahora faltaba lo más difícil: encontrar a quien autorizó el cambio y averiguar a quién enterraron en su lugar. Pero por los momentos debía permanecer encerrado por su seguridad. Un buen día el vecino, como de costumbre, intentó visitar a la familia para ayudarla como siempre, pero las mujeres se lo impidieron, por lo cual él se asombró, pues desde hace 10 años nunca le habían negado la entrada. Además, ya el rostro de Susana había cambiado, todo estaba muy diferente, así que este señor se preocupó por averiguar lo que estaba pasando, por lo que día y noche miraba por su ventana hacia la casa de Susana, esperando una señal. Después de varias semanas, escuchó una voz inusual que venía de la casa de Susana, así que se asomó, y cuando mira quién estaba allí, no podía creer lo que estaba pasando. Era Eduardo en el jardín, jugando con su hija. Tan pronto se dio cuenta que el vecino lo miraba, entró a la casa, pero obviamente no podía dejar las cosas así, por lo que lo mandó a llamar. El vecino no podía creer que estuviese vivo. Era realmente un milagro. Indudablemente estaba feliz, pero a la vez estaba abrumado por la noticia. Eduardo le explicó todo lo que había pasado y el riesgo que corría si alguien más se enteraba, así que necesitaba que guardara el secreto. Pero este hombre, indignado por lo que escucha, prometió hacer justicia, así que trabajó día y noche en demandar junto a Eduardo, logrando contactar con un excelente abogado. Luego de un par de meses, lograron obtener todas las evidencias de lo sucedido. Eduardo, junto a su familia, vecino y abogado, se presentó en el cuartel para imponer la denuncia. Todos sus ex compañeros y aún los que no lo conocían, pero habían escuchado de la historia, estaban asombrados de ver a un muerto en vida. Luego de varias sesiones, lograron condenar al comandante, que autorizó el intercambio. Además, el ejército lo remuneró por los daños causados. Y por fin, luego de esta pesadilla vivida, Eduardo, Susana y su hija y doña Betty volvieron a disfrutar de la vida, viajaron juntos, emprendieron un negocio como familia y sobre todo volvieron a sonreír y disfrutar del verdadero significado de la felicidad. Hasta aquí llega la historia del día de hoy. Si te gustó, recuerda que puedes compartirlo, dale me gusta al vídeo. Además, no olvides suscribirte y presionar la campanita para que no te pierdas las próximas historias. Hasta luego.